Le gusta escuchar a la gente dar su testimonio. ¿Le gusta a usted escuchar los sermones de diferentes predicadores en las redes sociales? Escuchar atentamente a un orador, predicador o alguien que comparte un testimonio puede ayudarnos a concluir si lo que la persona nos dice está dentro de la voluntad de Dios. Pero hay que escuchar atentamente. Pero aún más importante es comparar lo que nos están diciendo con la palabra de Dios. Por eso es importante, diga conmigo, es importante. Dígale al que está al lado suyo, es importante. Es importante leer, estudiar, meditar, memorizar e intercambiar con nuestros hermanos lo que estamos leyendo de la palabra de Dios. Para de esa manera evitar, diga conmigo evitar, ser engañados. De la lectura de hoy en Hechos, capítulo 15, versículos del 12 al 21, Hechos, capítulo 15, del 12 al 21, aprendemos sobre la importancia de escuchar. Vamos a estar aprendiendo sobre la importancia de escuchar. ¿Qué es importante? Escuchar. También estaremos aprendiendo sobre el uso de las Escrituras. El uso de las Escrituras. Y por último, estaremos aprendiendo sobre la evidencia de nuestra conversión a Cristo. Si hay una conversión genuina a Cristo, habrá evidencia. ¿Qué habrá? Evidencia. Leamos de la palabra de Dios en el verso 12. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Tenemos en este verso 12 lo que es la importancia de escuchar con atención. La importancia de escuchar con atención. ¿Qué es importante? Escuchar con atención. La iglesia, los apóstoles, los ancianos en Jerusalén escucharon en silencio, leemos en el verso 12, con atención el reporte de Bernabé y Pablo. El reporte sobre cómo Dios estaba salvando a los gentiles a través de la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Sobre qué era el reporte de Bernabé y Pablo? Sobre cómo Dios estaba salvando por la predicación del Evangelio de Cristo a los gentiles. Hoy, diga conmigo hoy, dígale al que está al lado suyo, hoy Dios continúa salvando a los hombres. ¿Qué Dios continúa haciendo? Salvando a los hombres. Usted y yo somos evidencia de ello. Si usted no tiene la seguridad de pasar la eternidad con Dios, escuche con atención. ¿Qué hay que hacer? Escuchar con atención. Dios quiere salvarle. ¿Qué quiere hacer Dios? Salvarle. Salvarle de sus pecados y de la condenación eterna.
Dios quiere que usted esté seguro de que al arrepentirse y confiar en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted obtiene perdón de pecados, una vida nueva y vida eterna. ¿Los oigo? Los que somos salvos debemos prestar atención, pues Dios quiere limpiarnos, perfeccionarnos y usarnos para su gloria. ¿Por qué es que los salvos debemos de prestar atención? Porque Dios quiere limpiarnos, perfeccionarnos y usarnos para su gloria. Dios, diga conmigo Dios continúa salvando a los hombres y transformando a los creyentes en Jesucristo. Es por esta razón que se hace importante que el mensaje que estamos oyendo esté de acuerdo con su palabra. Para asegurarnos que el mensaje está de acuerdo con su palabra, debemos conocer su palabra. ¿Qué debemos conocer? Su palabra. Leamos en el verso 13. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenlo. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas dijeron. Como está escrito. Subraye esto, porque esto es lo que nos muestra. Esto es lo que nos muestra que es importante conocer la palabra de Dios. Que es importante conocer la palabra de Dios. Ponga atención. La conversión de los gentiles, estamos en el verso 15. La conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas dijeron. Como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque a Dios, busque al Señor, incluidos los gentiles. Todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Hemos leído, mis amados hermanos, sobre la importancia de conocer las Escrituras. Hemos leído sobre la importancia de usar las Escrituras. Después de escuchar atentamente el reporte de Bernabé y Pablo, Santiago se pone en pie y toma la palabra. ¿Qué hace Santiago? Toma la palabra y le pide a los oyentes que le dediquen atención, que le presten atención, que le pongan atención. Tenemos evidencia delante de nuestros ojos que Santiago es un conocedor de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Santiago está citando Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, para de esa manera respaldar no solamente el reporte de Bernabé, Pablo y Pedro, sino el obrar de Dios en la salvación de los gentiles. La lección para cada uno de nosotros es que si para Santiago era importante conocer las Escrituras,
Para Santiago era importante conocer las Escrituras. Para nosotros los creyentes en Jesucristo, conocer las Sagradas Escrituras debe de tener la misma importancia. ¿Qué debe de ser importante para nosotros los creyentes en Cristo? Conocer las Sagradas Escrituras. ¿Qué debe de ser importante para nosotros los creyentes en Jesucristo? Dios puede usar, mis amados hermanos y hermanas, aquello que conocemos de las Sagradas Escrituras para que nos aseguremos, para afirmar el mensaje, para confirmar de que el mensaje que estamos escuchando está de acuerdo con la palabra de Dios y que es Dios mismo quien nos está hablando. Santiago llega a una importante conclusión sobre el obrar de Dios en la salvación de los gentiles. La conclusión de Santiago es que la salvación viene por el oír la palabra de Dios, la predicación del Evangelio de Jesucristo y creerlo. Ellos, los gentiles, no tienen que seguir la costumbre judía de la circuncisión. Santiago concluye que los gentiles deben de dar evidencia de su conversión, alejándose de todo lo que tiene que ver con la idolatría. Versículo 19. Y mi opinión, entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Esta es la evidencia de nuestra conversión. Santiago ve necesario mencionar que en vista del testimonio de Bernabé, de Pablo y de Pedro, en relación a la obra de salvación por parte de Dios, por la predicación del Evangelio a los gentiles, ellos, los gentiles, den muestra de ello y se alejen de todo, absolutamente de todo, lo que tenga que ver con la idolatría. Esa es la razón por la cual usted y yo leemos en el versículo 20 que se le hace necesario escribirles y decirles, recomendarles que se abstengan de comer los alimentos ofrecidos a los ídolos en sacrificios, de la inmoralidad sexual que era el resultado de presentar sacrificio a esos ídolos, y de comer de esa sangre que se ofrecía a esos ídolos. La evidencia de que hemos nacido de nuevo por la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario es una vida nueva. ¿Cuál es la evidencia? Una vida nueva. Una vida que se aleja de aquello que puede alejarnos de Dios, entorpeciendo así nuestro crecimiento en la gracia de Dios. ¿En qué debemos de estar creciendo? En la gracia de Dios. Para poder crecer en la gracia de Dios, tenemos que alimentarnos, pero usted entiende que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios.
Tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Tenemos que acobijarnos con la palabra de Dios. Literalmente la palabra de Dios debe de servirnos de almohada. ¿De qué debe servirnos la palabra de Dios? De almohada. Es bueno, mis amados hermanos, que usted y yo, antes de acostarnos a dormir, leamos un poco de la palabra de Dios, escuchemos un poco de la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios. Es necesario, diga conmigo, es necesario, es necesario. Diga al que está al lado suyo, es necesario leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Esta es una necesidad, así como tenemos la necesidad de alimentarnos para crecer físicamente fuertes y saludables. Se hace necesario que nos alimentemos de la palabra de Dios. ¿Cuál es la necesidad? Alimentarnos de la palabra de Dios. Quiero animarle a que usted lleve un plan de lectura. Quiero rogarle a que usted lleve un plan de lectura. Que no solamente lea la Biblia, escuche la Biblia, medite, piense, memorice en la palabra de Dios y comparta de ella con sus hermanos en la fe. ¿Qué tiene que hacer? Compartir de ella con sus hermanos en la fe. Hable con sus hermanos en la fe de lo que Dios le está enseñando, cómo Dios lo está corrigiendo, cómo el Señor le está fortaleciendo, cómo el Señor le está guiando, cómo es que Él, a través de su palabra, le está nutriendo en la gracia. ¿En qué debemos estarnos nutriendo? En la gracia. Todo esto se hace necesario porque somos salvos por gracia. ¿Cómo es que somos salvos? Por gracia. Sin las obras de la ley. Este es el mensaje que debemos oír a otros predicar. Pero más importante, diga conmigo, más importante. Dígale al que está al lado suyo, más importante es el mensaje que usted y yo debemos predicar. De la misma manera como Bernabé, Pablo y Pedro predicaron el Evangelio de Jesucristo. Salvación por la gracia, a través de la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Ya sabe entonces qué es lo que usted tiene que hacer cuando usted escuche a alguien escuchar su testimonio o a un predicador en las redes sociales. Asegúrese de que lo que usted está oyendo es el Evangelio de Jesucristo, palabra de Dios. Quiero invitarle a cerrar sus ojos en este momento e inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración.